Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que están esta noche aquí con nosotros, física y virtualmente. Aló. Decía que muchísimas gracias a todas las personas que están física y virtualmente con nosotros. Les agradecemos de parte del ICODEN el esfuerzo que sabemos que esto representa. Y reitero, tanto aquí en el Registro Nacional como en el Colegio de Abogados y en las sedes del Colegio de Abogados. Es realmente importante entender que tenemos temas muy actuales y que requieren pues, de este análisis, de esto que estamos haciendo hoy. Quisimos ponerle el nombre a esta mesa redonda, el notariado como función indispensable para la sociedad, porque efectivamente, como don Juan nos acaba de decir, nosotros los profesionales en derecho, de alguna manera, no es que estamos acostumbrados, pero sí tenemos una especie de chip que nos permite procesar los cambios en la normativa, pero que son cambios normalmente que van dirigidos a la forma en que nosotros hacemos las cosas que usualmente hacemos. Lo que pasa es que esta normativa de la que estamos hablando no tiene nada que ver con lo que nosotros normalmente hacemos. Y ese es el impacto más grande que estamos sintiendo en este momento. Y por eso yo dije, cuando se abrió esta actividad, que lo primero que nosotros teníamos que tener claro es que al margen de si está bien o mal regulado, nosotros tenemos que agradecer que el Estado finalmente, se diera cuenta que el notariado es una función indispensable para la sociedad y que aquí estamos nosotros, también como dice don Juan, para servir a la sociedad. Siempre lo hemos estado. Hubo una época en la que literalmente nos arrinconaron y en algún momento incluso por presiones internacionales hasta se habló de prescindir del notario. Y han pasado cosas en las que se tiende a prescindir del notario. El Estado ahora empieza a darse cuenta de la necesidad de que más bien los notarios se conviertan en un filtro. Y por eso digo, más allá del bien o del mal de la redacción de las normas actuales, lo que tenemos que entender es que, primero, hay que efectivamente procesar que cambió, que todo cambió, pero además que es para bien, porque nosotros vamos a tener la obligación de ajustar el sistema para que funcione bien y que nosotros nos comprometamos con la sociedad a que las cosas funcionen bien. Y en esa medida la sociedad va a decir, no prescindamos de los notarios. Y vamos a poder seguir haciendo lo que tanto nos gusta y además de lo que nosotros vivimos en este momento. Dicho esto, que es una pequeña, digamos, introducción del porqué del título de la mesa redonda, yo quisiera cambiar nuevamente el título de la mesa redonda a un conversatorio. Quisiera que fuera más, como dijo don Rodrigo Gutiérrez el martes, una cosa un poco más abierta. Vamos a aprovechar las preguntas que nosotros tenemos aquí con el propósito de ver un poco las inquietudes que hay en el ambiente y escuchar algunas opiniones sobre temas que todavía no se han tocado y que están todavía dando vueltas en este aspecto. Vamos a arrancar con una pequeña exposición con las palabras de doña Laura, presidenta del Consejo Superior Notarial, que nos van a permitir un poco ver dentro del contexto de lo que ha ocurrido, qué se ha estado haciendo, hacia dónde se va y un poco por ahí empezar a tratar de manejar la información que tenemos en este momento. Doña Laura. Buenas noches a todos. Voy a hacer una exposición breve porque ya estamos cansados y queremos ir a lo práctico y es a las preguntas y a las dudas. Gracias a Dios coincidimos todos en la importancia que tiene el notario y que ya nos están dando a los notarios en el país. Como dice Carlos, hubo un tiempo negro donde se trató de borrarnos del mapa, ¿verdad? Y entonces ahí vimos un montón de amenazas y de circunstancias no cómodas, no bonitas para nosotros. Cuando hacen la evaluación del notariado costarricense, bueno, se dan cuenta que el notario está siempre en
la bolsa del tráfico jurídico, se dan cuenta que hay muy poco control en lo que puede hacerse sobre la participación de las redes criminales y que es poco o nulo el conocimiento del notario, el conocimiento que nosotros tenemos acerca del lavado de dinero y de todas estas actividades que comprende este título tan extenso que tiene este tema. Nosotros en la Dirección de Notariado y el Consejo Superior tuvimos conocimiento primero de un proyecto de ley que es el 19951, donde no se incluía este artículo 15 ter, sino que, digo la fecha, el 28 de noviembre de 2015, y ahí se establecían parte de estos puntitos negros que nos preocuparon tanto, que era que el notario debía inscribirse en Hacienda y de que la UIF y el Ministerio de Hacienda iban a regularnos a nosotros en todo este tema. El Consejo Superior Notarial toma el acuerdo 2010, voy a señalar los números de acuerdos por si quieren tomar nota y consultarlos en la página nuestra. El Consejo Superior Notarial dicta el acuerdo 2016-022-013 el 18 de agosto de 2016 y propone adicionar un artículo 15 ter y dice, en resumen, corresponde a la DNN determinar las acciones que deberán tomar los notarios públicos respecto de la materia de prevención y lucha contra la legitimación de capitales y las acciones que pueden servir para financiar actividades terroristas u organizaciones terroristas establecidas en esta ley. Recibimos un segundo proyecto, que es el 19951, en marzo de 2017, donde se excluye se incluye este 15 ter y se excluye al notario el 15 bis, ¿verdad? Tomamos el acuerdo de 2017-007-003, el 9 de marzo de 2017, diciendo que corresponde, reiterando el criterio del acuerdo anterior, diciendo que corresponde a la DNN determinar las acciones que deberán tomar los notarios públicos respecto de la materia de prevención y lucha contra la legitimación de capitales. Repito, en extracto. El artículo 15 ter, en el proyecto del 9449, perdón, como lo hemos escuchado, incluye al notario en el ¿cómo se llama? En el 81 bis. En el 81 bis, perdón, pero es que se me enredan. Y habiendo sido que en el proyecto que se nos presenta en segunda ocasión no se incluía. Sin embargo, pues ahí lo tenemos y estamos ya de forma abundante. Don Juan nos explica y nos dice cómo se supone que se resolverá. En el artículo 15 ter se crea el área de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, etcétera. Y entonces encontramos que las funciones de primero, que se ubica en la Dirección de Notariado. Segundo, que las funciones van a ser definidas por un decreto del Poder Ejecutivo. Más adelantito vamos a ver, pero les adelanto que en la sesión de consejo que tuvimos hoy, fue aprobado ya el proyecto que presentaremos a consideración del despacho de la ministra de Justicia. Ese proyecto
estará pendiente de que se nos atienda para explicar lo que consideramos ahí oportuno para esta unidad. Lleva consigo, la creación de esta unidad lleva consigo una estructura institucional diferente. Entonces, vamos a necesitar recursos humanos, recursos materiales, financieros, tecnológicos y capacitación para nosotros y para los notarios. Se desarrollará este proyecto de capacitación siempre y cuando contemos con lo más importante, que es el aporte presupuestario que tendremos, ¿verdad? Si no, pues ahí vamos a empezar a fallar. Es importante que también coincidimos todos en que ahí está la ley, hay que cumplirla, pero hay muchos bemoles, mucha cosa que hay que afinar. Voy a pasar a hacer una indicación de los acuerdos que respecto a este tema ya el Consejo Superior ha ido tomando, y para que ustedes vean más o menos lo que estamos haciendo a corto plazo y cómo lo vamos a hacer. El acuerdo 2017-015-009, que es en las sesiones del 25 de mayo del 2017, dice, a raíz de una gestión que se nos presenta, tomamos el siguiente acuerdo. B, el A es la enumeración de la gestión que se nos presenta. Se aclara el punto B, aclarar lo que está vigente y cómo tienen que actuar los notarios públicos en relación con el artículo 15 bis, ¿verdad? Que es el de que nos obliga a inscribirnos. Dice, en materia de inscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, hasta tanto no se emita la reglamentación o normativa respectiva para ese órgano regulador, por ese órgano regulador el notario no estará obligado a cumplir con esta inscripción. No sabemos cómo, no tenemos reglamento, no podemos inscribirnos. C. A efectos de dictar una política de ética notarial frente a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, etcétera, solicitar a la Comisión de Ética la presentación de una propuesta de política ética notarial frente a la legitimación de capitales. Para esos efectos contarán con la participación del director ejecutivo y de la asesoría jurídica. La propuesta deberá entregarse a más tardar, bueno, el 16 de junio, ya la tenemos, está hecha por la Comisión de Ética nuestra y se dará a conocer próximamente. Ahora hay otros acuerdos que se refieren a eso. Luego se decidió en el punto D establecer un plan de acción para implementar los aspectos o reglamentar tanto por parte de la Dirección Nacional de Notariado como del Poder Ejecutivo, o sea, el reglamento que nos tocará hacer y el borrador de propuesta que ya les comenté. Entonces, se está elaborando ese plan, que es el primer acuerdo que estamos hablando, y luego vamos a desarrollarlos. Encargar al director ejecutivo la presentación de una propuesta al Consejo Superior Notarial para la implementación de las acciones de todo este tema. Posteriormente, mediante acuerdo 2017-016-05 de la sesión del 8 de junio de 2017, fue publicada en la Gaceta 121 del 27 de junio del 2017. También tener por recibida y analizada e implementada la propuesta elaborada por don Carlos Eduardo Quesada Hernández sobre el artículo 15 ter, párrafos segundo, tercero y cuartos, menciona unos oficios ahí internos, y entonces se toma el acuerdo de emitir el siguiente lineamiento, que es el lineamiento para el cumplimiento del artículo 15 ter de la Ley 7786, reformada por la Ley 9449. Dice, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 ter de la Ley número 7786, reformada por la Ley 9449, el Consejo Superior Notarial dispone, primero, declaraciones juradas. 1.
Las declaraciones juradas que indica el párrafo segundo del artículo 15 ter deberán hacerse por la parte que origina el pago y en escritura pública. El notario podrá incluirlas en la misma escritura pública del acto o contrato, o bien cuando así lo soliciten los comparecientes, y además en los casos en que el acto o contrato no sea realizado en escritura pública, la parte que origina el pago podrá hacerlas en escritura pública separada. Y como me están diciendo que no me extienda mucho, entonces voy a mencionarles únicamente los otros acuerdos. El acuerdo 2017-017 del 012, tomado el 22 de junio del 2017, que establece una ordenación del tema, de los temas que se nos han ido presentando por consultas de algunos colegas y por el quehacer mismo de nosotros para implementar este tema. Después otro acuerdo publicado en la Gaceta del 131 del 11 de julio, divide los temas que vamos a estudiar, vamos a implementar, que pronto vendrán, irán a discusión al Consejo y imagino que a más tardar el mes entrante estarán a disposición de todos. Dos acuerdos más. El 2017-01805 del 13 de julio del 2017 y el acuerdo 2017-019-009 del 27 de julio de 2017. En todos ellos van a encontrar ustedes el criterio de la Dirección de Notariado o del Consejo, donde reiteramos la necesidad que, gracias a Dios, ya otras instancias de gobierno y de don Román y otros señores entendidos en la materia, comprendieron que nosotros no tenemos que tener injerencia en actos policiales y que queremos estar al servicio de la sociedad desde el punto de vista notarial. Y nosotros, desde el Consejo y desde la dirección, tenemos una idea clara de que es una competencia nuestra regular este tema, pero desde el punto de vista nuestro, no policial. Haremos las propuestas para hacer valer de la mejor forma nuestra inquietud de la confidencialidad que tanto nos preocupa a todos, y estaremos haciendo las propuestas que ya comentaron sobre el índice ampliado y otros aspectos que nos permitan a nosotros hacer esta contribución a la que estamos obligados como ciudadanos y como profesionales. No está sobrando decir que la página nuestra y las instalaciones y todos los miembros del Consejo están a la disposición de todos los señores notarios, y estamos anuentes a escuchar de ustedes propuestas serias y responsables que no se enriquezcan el deber que tenemos para con este tema. Muchas gracias. Gracias, doña Laura, y disculpe, pero es por el tema de la hora y todo lo que tenemos todavía al frente. Una de las grandes cosas y quejas que uno oye con todo este tema es que la ley, la reforma introducida está llena de imprecisiones. Ocurre normalmente que cuando se copia una ley, cuando se trae una ley, cuando se importa una ley, si no se tropicaliza, como decía don Juan, efectivamente ese tema se convierte en un verdadero problema. Una de las quejas más comunes que se escuchan en el gremio notarial, que tiene que ver con eso, es que realmente la ley tiene tantas imprecisiones que podría incluso eventualmente llegar a ser hasta impracticable en algunas cosas. Por ejemplo, mencionan los clientes y los notarios no tenemos clientes, los notarios tenemos requirentes. Es decir, el notario, a diferencia, y es una precisión que podría parecer simple, pero no, porque resulta que es que los requirentes son todos aquellos que requieren los servicios y que no son nuestros clientes porque por la imparcialidad no lo pueden ser. Pero además,
resulta que encontramos con que hay referencias a que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, investigaciones en bases de datos donde están los países de riesgo o las personas expuestas políticamente. Y me hacían una pregunta, y con esto se lo quiero pasar a don Román, que es, bueno, a la luz de la sentencia 2016-16 del Tribunal Contencioso Administrativo que ordena al Estado, así le dice al Estado, darle todos los accesos a las bases de datos a los notarios para que puedan cumplir con su función, si en el ICD se ha planteado el tema de cómo van a permitir a los notarios acceder a todas las bases de datos que usted nos mencionó que existen y que son tan importantes para poder cumplir con esa función en aquellos casos en que así se requiera. ¿No, Román? Sí, bueno, el tema de la investigación de países de riesgo, el acceso a la base de datos, son elementos que se pueden ir implementando poco a poco. Esto se ha puesto a disposición del sistema financiero que tiene años de estar trabajando en este tema y, por ejemplo, la misma UIF establece una base de jurisdicciones de riesgo basada en diferentes listas, que esas listas son, digamos, cruzadas y ponderadas domésticamente dentro de la labor que hacemos o en la especialidad que hacemos para determinar una categorización o peso por país para determinar el riesgo. Y obviamente esas listas, bueno, ya están a disposición, incluso en la plataforma de reportes de operación sospechosa, donde hay agencias de vehículos y algunos escrow, bufetes. Esas listas ya están colgadas y pueden acceder. Se pueden establecer mecanismos, digamos, más formales, más a nivel de norma, a través de la Dirección de Notariado para estar continuamente ejerciendo una actualización de esas listas, una depuración. Y hay muchas otras informaciones de fuentes que se pueden obtener y compartir para cumplir adecuadamente con la función. Claro, pero más bien, don Román, la pregunta es, porque está muy bien que las listas existan, pero nuestra realidad es que, a diferencia de otros países, qué sé yo, por ejemplo España, que tiene 45 millones de habitantes, tiene menos de 3.000 notarios. Nosotros tenemos 8.000 notarios habilitados. ¿Cómo vamos a hacer para que cada uno de esos notarios pueda, de acuerdo con lo que ya dijo el Tribunal Contencioso, tener acceso a las bases de datos que requiere para toda esta información? Digamos, ¿hay algo pensado o es un tema que hay que desarrollar a futuro? Sí, bueno, al inicio yo mencioné que se le han hecho propuestas a la Dirección de Notariado de desarrollar una plataforma por los mismos ingenieros del ICD, y en esa plataforma se colgaría el acceso a esas informaciones. Es algo que tiene que apostarse a aprovechar la tecnología y a utilizar la tecnología en un 100%, ¿verdad? No podemos pensar ahora en que esas listas se van a circular en impreso, tiene que haber una conectividad, una red conectada de notarios, de profesionales para poder lograr eso, tal como se ha aplicado durante años en el sistema financiero. Muy bien. Sí, señora. Sí, hay uno de los acuerdos, el del 11 de julio, del Consejo, que en el punto 4 dice que es obligación de las entidades financieras proveer a los notarios todo lo necesario y realizar, si fuere pertinente, los ajustes en los procesos internos, ¿verdad? O sea, estar muy claros que nos tienen que facilitar las cosas para poder hacerlas bien. Otra de las cosas que se escucha a nivel de comentarios en relación con la aplicación de esta ley tiene que ver con el artículo 15 ter en relación con las obligaciones relacionadas con el párrafo tercero, porque se habla en ese párrafo tercero y dice textualmente, y lo leo muy rápido, que cuando los notarios públicos desarrollen las siguientes actividades: la compraventa de bienes inmuebles, la administración del dinero, cuentas bancarias y ahorros y valores de otros activos del cliente, hablando de las imprecisiones, ¿verdad? Y la operación, administración de la compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. Yo decía el tema de la imprecisión de las normas precisamente porque, por ejemplo, en ese último punto, en el de la operación y venta de personas jurídicas, claro, es que hay países en donde la venta, o sea, la cesión de las acciones de las personas jurídicas se hace a través de una escritura pública, entonces tiene todo el sentido mencionar a los notarios. Pero lo cierto es que aquí los notarios
Lo único que hacemos es la compraventa de bienes inmuebles, y no las hacemos, las autorizamos. Pero nosotros no administramos dinero, o sea, administrar dinero no es una función notarial. Y la operación de administración de la compraventa de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas tampoco es una operación notarial. Eso es una cosa que incluso en muchos casos, por ejemplo, las personas llegan con las personas jurídicas ya endosadas las acciones y lo único que se hace es una protocolización del acta. Entonces la pregunta aquí es para don Juan. Don Juan, desde esta perspectiva, ustedes desde el punto de vista, digamos, del Colegio de Abogados, se han planteado también que podría existir eventualmente un tema incluso de competencia en la regulación a la hora de establecer que hay funciones que no son de notarios y que eventualmente podrían entrar a ser reguladas por un ente que regula cosas de notariado. Don Juan. Gracias. Sí, definitivamente esa es una de las cosas que yo hablaba hace un momento, de la imprecisión en la interpretación de ese tipo de conductas. Nuestra función como notarios es precisamente tutelar que las partes adecuadamente se pongan de acuerdo en lo que están manifestando y que colocarle una serie de condiciones para regular o de alguna forma proteger intereses que no son precisamente la función notarial, posiblemente podría interpretarse inadecuadamente. Creo que colocarle a los notarios en esa reforma, en ese párrafo tercero que usted mencionaba, esta obligación de estar supervisados podría eventualmente malinterpretarse desde el punto de vista de qué era lo que quería realmente la legislación cambiar. No creo que sean todas las actividades y esa podría ser una de ellas simplemente por esa situación. Sí. Don Román, aquí consultan una cosa que a mí siempre me pareció interesante desde el punto de vista de la reforma introducida. Porque se dice que precisamente en este punto en el que estamos hablando, se incluyeron los bienes inmuebles, la compraventa de bienes inmuebles. Pero resulta que hay muchas otras cosas que tienen más valor que un inmueble. A veces uno se puede dar cuenta de que un bien mueble es mucho más valioso que un inmueble. De pronto uno se puede encontrar con que, por ejemplo, un yate es más valioso que un lote. ¿Existe alguna razón, alguna explicación del por qué esto fue redactado en esa forma, incluso a la luz de la normativa GAFI? Eso es parte de las imprecisiones de la ley, porque digamos lo que es lucha contra el lavado de dinero, en una organización criminal que tiene o dispone de efectivo de un delito, lo que busca es convertir ese dinero en un bien o transformarlo. A través de los bienes inmuebles, al igual que los bienes muebles, se puede hacer un intercambio de bienes, de mercancías. Entonces sí hay una deficiencia en la ley en ese sentido. Dentro de la función amplia o el entender de que deben haber controles sobre el efectivo en este intercambio, obviamente debería entrar o debería haber entrado en la ley esto. Lo que pasa es que cuando se introducen estos textos a la Asamblea Legislativa, aparecen una serie de expertos, de gente que quiere poner su firma, de que quiere poner su aporte, bien o mal, quitarle cosas, proteger sectores o proteger intereses propios, y más cuando se tocan temas como de organizaciones sin fines de lucro vinculado a iglesias, cuando se tocan los temas de casinos, cuando se tocan los temas de sportbook, que hay diputados que defienden férreamente este tipo de intereses. Entonces es cuando empiezan a mutilar una ley o a desordenar una ley y a generar textos que muchas veces no son los ideales que se quiere que salgan. Don Álvaro, aquí hay una cosa interesante que plantean y es lo siguiente: ¿qué pasa en la hipótesis de dinero que proviene del exterior, producto de una actividad que no es, vamos a ver cómo lo plantean aquí? La actividad viene del exterior y la actividad no es delito. Y entonces la pregunta, en Costa Rica, ¿verdad? La pregunta es que si la inversión de ese dinero en actividades o negocios locales puede catalogarse también como una legitimación de capitales. Gracias. Para que se pueda catalogar como delito de legitimación de capitales, tiene que ser una actividad que en Costa Rica tenga
sea un delito que tenga una pena que en su rango de penas tenga 4 años de prisión. Y inclusive en un voto reciente de la Sala Tercera se estableció que cuando tenemos, porque ha pasado investigaciones donde vienen dineros de otros países hacia acá, se debe verificar que esa actividad no solo sea delito aquí, sino que sea delito afuera, sin que sea necesario, eso sí, que en el país extranjero igual tenga una pena con ese rango, porque se ha considerado que eso sería extralimitar nuestra ley. Hay países donde, por ejemplo, no hay los mínimos que tenemos nosotros, sino que se imponen penas de 0 a 20 años, a 8 años. Entonces no podríamos solicitar requisitos que no tienen nuestra legislación, perdón, a otros países que existen en nuestra legislación. Entonces, en principio, si no es delito acá, no podría ser legitimación de capitales, lo cual no quiere decir que esos bienes no se puedan perseguir ante una solicitud de cooperación internacional, por ejemplo. Desde el punto de vista notarial, pareciera entonces que el notario que intervenga en operaciones relacionadas con esos bienes no estaría incurriendo en una falta desde el punto de vista de su función, dado que hay una legitimación, hay una legitimidad, digámoslo así, de la participación de esos bienes en el mercado, a menos que, como usted bien lo plantea al final, haya una investigación en la que se determine que hay una persecución internacional que alcanzaría a Costa Rica. Así me parece que se puede concluir. Okay. Muy bien. Otra de las inquietudes que hay en este tema, y hay que irlas particularizando, es el tema de la participación de los notarios que hacen actividades o que realizan función para instituciones que están supervisadas por su jefe. Se considera, y en el ambiente está eso, de que a la hora de que se da la ley, pareciera que no era necesario, dado que, como bien se ha planteado, en las entidades financieras hay una, ¿cómo se llama? Hay una supervisión, hay una actividad controlada, que los notarios tengan que cumplir con una serie de obligaciones, entre ellas la declaración jurada, de la que ya vamos a entrar porque hay varios temas aquí de la famosa declaración jurada, en donde se dice, ¿para qué vamos a poner la declaración jurada? Hacer la declaración jurada si estos notarios lo que realizan es una actividad que proviene del sistema bancario nacional, que a su vez es una actividad sumamente regulada. ¿Podría pensarse en algún momento en una reforma o bien por interpretación de normas, don Román, la posibilidad de que esto cambie y entendiendo de que hay armonía del sistema, en esos casos esa declaración jurada y algunas otras cosas no sean requisito? Bien podría pensarse en armonizar eso adecuadamente, digamos, para que los fines de prevención de lavado sean efectivos y surtan un efecto con este tema de la declaración jurada, es sobre la trazabilidad del dinero en efectivo, básicamente, ¿verdad? Porque lo que se interpreta o lo que se establece es que cuando hay transacciones bancarizadas, ya el dinero ahí está trazado, origen-destino, ¿verdad? Viene de un origen conocido y va para un destino conocido, siempre y cuando no se vuelva a convertir en efectivo, porque ahí se pierde la trazabilidad. Entonces, donde hay efectivo no hay trazabilidad, y es donde ahí juega un papel preponderante la declaración jurada. Cuando los dineros están trazados en el sistema financiero, la declaración jurada es una cuestión accesoria, ¿no? Lo que sí es importante definir que términos más finos a nivel de reglamentación, quizá de la DNN o algo así, de que este monto de dinero en efectivo sea definido bajo un umbral específico que pueda ser una alerta. O sea que podríamos pensar entonces en el tema de que esto hay que interpretarlo a la luz de, como decía yo antes, a la luz de la armonía de todas las normas en el sentido de la trazabilidad. O sea que en la medida en que la trazabilidad y dependiendo de la importancia de las transacciones, la reglamentación podría venir a regular ese tema. Sí, por ejemplo, podría homologarse esto, además de otros elementos en que, como está la ley 8204 para los bancos, por ejemplo, que de $10,000 o más,
se exige un reporte de operación efectivo. Bueno, pues entonces definir un umbral en el cual entre a jugar la declaración jurada, porque ya si está trazada en el sistema financiero pierde relevancia. Si es efectivo cobra relevancia, pero hasta qué cierto umbral es relevante de verdad para que pueda surtir este efecto. Muy bien. Con este tema de la declaración jurada hay una gran cantidad de inquietudes, y yo creo que las inquietudes las tenemos todos, porque ciertamente la ley es un poco ambigua. Vamos a ver, el tema es que efectivamente el Consejo tomó un acuerdo en el que vino a puntualizar de alguna manera, por lo menos provisionalmente, ¿verdad?, mientras viene la regulación definitiva, algunos aspectos importantes y medulares en relación con esa declaración jurada. Uno de esos aspectos, lo mencionó don Juan, es que quien declara es quien provee los fondos, porque evidentemente yo no puedo poner a declarar a una parte que no está proveyendo fondos, porque no tiene que declarar. Si los está recibiendo, no puede declarar de dónde se originan. Lo que se busca es el origen de los fondos. Ahora, don Juan, y esto es para su criterio, podríamos pensar que esta ley vino a reformar por el fondo algunos actos y contratos para obligar a hacer comparecencia de partes cuando hay que originar fondos, o más bien debemos pensar que la ley no toca cómo se hacen los actos y contratos. Pongo un ejemplo, una hipoteca. Si en una hipoteca la ley me dice no comparece el acreedor, entonces yo no tengo por qué poner a comparecer al acreedor, y si el acreedor no comparece, me parece a mí que no debería, como una opinión muy personal, haber ninguna declaración desde el punto de vista de esos orígenes de los fondos que el acreedor pueda tener. Ahora, o bien, la otra posibilidad es interpretar, mire, sí, es que cambia la ley porque ahora ya no tiene que ser hipoteca sin comparecencia del acreedor, sino que el acreedor tendrá que estar presente para que declare el origen de los fondos. ¿Qué opinión le merece, don Juan, ese? Sí, muchas gracias. Definitivamente hay que analizarlo, y eso por vía de reglamento tiene que estar muy claro. Creo que es cierto que la legitimación de capitales y toda la normativa conexa tiene un fin y es un derecho muy particular, es un derecho diferente, es un derecho que tiene su independencia, pero tampoco se puede abstraer de la lógica jurídica, como es colocar comparecientes que en ese momento, por haber una norma o una disposición de carácter general, tengan que estar. Creo que el ejemplo que usted pone ahora es bastante claro, y me parece que vía reglamento tiene que hacerse la excepción necesaria para no convertir esta declaración, que lo que se trataba era, si bien es cierto, de darle más trazabilidad al tema del manejo de los dineros, que no se convierta en un sinsentido jurídico y que coloque en una posición o en una discrepancia con la materia contractual. Así que creo que el espíritu de la declaración, me parece, el legislador la colocó de forma tal de garantizar, de alguna forma, adicionalmente, que quien entrega el dinero, y ese creo que es el fin principal, tiene registrado correctamente, ya sea bancarizable o de la forma legítima que tiene su patrimonio para realizar la transacción, y que sea en la vía de reglamento que ese principio y ese espíritu se coloque para no incurrir en un sinsentido a la hora de hacer negocios. Claro, desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, entonces debemos entender que esta ley no viene a modificar los actos y contratos como tales, o sea, los actos y contratos van a seguir siendo los mismos que han sido, y según su condición, pues habrá que cumplir con los requisitos que para cada uno de ellos esta ley establezca. Por ejemplo, si la ley dice los comparecientes, pues declarará quién comparece, y si no comparece, pues no declara. Yo creo que en eso hay bastante claridad, por lo menos reitero, esa es mi opinión muy personal, y porque además de eso, pareciera que ahí abarcamos entonces otros conceptos como las cancelaciones, las prendas, pero esto nos viene a plantear también, don Juan, un tema, y esto también quisiera oír su opinión, de qué pasa con situaciones muy particulares, que a veces no es bueno hablar de lo particular, pero es que aquí tengo una pregunta muy interesante. Me dicen, ¿quién firma la declaración jurada cuando se hace con un poder especial? Ese poder es un acto personalísimo. Yo pongo a una persona a que le dan un poder a una persona para que compre un bien, y ese poder es suficiente para que adquiera el bien, nada más, y entonces hasta ahí.
no tiene cómo declarar por otro, porque los poderes especiales, a menos que se diga específicamente, y aunque se dijera, habría que ver si el tema es, aquí está don José Miguel para que nos dijera eventualmente si eso podría ser o no podría ser. Entonces, ¿qué pasaría en esos casos? Por ejemplo, ¿cómo hago una declaración jurada con un apoderado especial? Sí, no. En este momento me parece que hay que irse a lo que establece la ley. Existe de parte de quien entrega o comparece, si en ese momento comparece el apoderado especial, ese será quien en representación firme la declaración. Técnicamente, y si investigamos un poco más, sería el poder dante. Sin embargo, no podemos, y usted lo mencionaba claramente hace un momento, convertir en nugatorio la posibilidad de los ciudadanos de realizar contratos. Y mientras no exista una reglamentación que diga y establezca claramente cuál es y quién es jurídicamente el que tiene que hacerlo, por el momento son los comparecientes, y en ese estadio, en ese sentido, tenemos que mantenernos. Esa es mi apreciación. Muchas gracias. Bien, el tiempo nos mata. Yo quisiera hacer un pequeño cierre de todo este tema. Vamos a ver. Ciertamente estamos ante la evidencia de nuevas obligaciones, ciertamente esas obligaciones hay que cumplirlas, tenemos una ley, esa es la que tenemos que aplicar. Me parece que el compromiso de los profesionales en derecho está claro, la sociedad está clara en la necesidad de que los profesionales en derecho, y en este caso los notarios públicos, participemos directamente de esa actividad. Creo que tenemos el deber de ajustar las normas a la realidad, y es necesario incluso eventualmente, yo por lo menos he pensado en la necesidad de algunas reformas a lo que ya tenemos, a esta ley 9449, para ajustarla a esa realidad. Me parece que hay muchas imprecisiones, me parece que la copia simple de una ley ha convertido esto en un verdadero tema que no debería serlo, que pudo haber sido algo realmente mucho más simple que eso. Hay temas en los que, por ejemplo, la ley no se mete y que para nosotros son complicadísimos. Denegar, por ejemplo, el servicio a una persona por su nacionalidad. Eso nosotros no lo podemos hacer, eso es discriminatorio. Eso lo puede hacer un banco y decirle que no le abre una cuenta, pero nosotros como notarios públicos, solo por la nacionalidad no le podemos denegar el servicio a una persona. El riesgo inminente de las denuncias, mientras no se establezca el procedimiento adecuado, está ahí, es latente. Nadie va a denunciar. Yo hablaba con el encargado de las operaciones de la OCDE, que es el equivalente de esta oficina allá en España. Incluso tuve la oportunidad de visitar el órgano y de hablar con ellos y con notarios. Y el sistema funciona diferente. Ellos allá incluso prefieren que el notario complete la operación, porque cuando el notario no completa la operación no tienen prueba. Se quedan en la mera expectativa, pero cuando el notario completa la operación y el sistema permite detectarla, permiten prevenir. Entonces es una cosa que pareciera irónica, pero que no lo es. Creo que definitivamente hay una tarea muy importante de la Dirección Nacional de Notariado, y me refiero a la Dirección Nacional de Notariado porque al final es el órgano rector que tiene que ver esto, de tomar esto con una gran responsabilidad, incluyendo la posibilidad de presentar reformas a la ley, que me parece que en algunos casos son reformas indispensables. Mientras tanto, debemos entender que la ley hay que cumplirla en lo que esté establecido y en lo que esté vigente, y yo quiero hacer énfasis en eso. No pensemos que por el hecho de que faltan reglamentos y otras normas se puede incumplir. Hay que cumplir con la ley en el mejor leal saber y entender del notario. Acuérdense que el notario es el profesional que asesora, él debe saber cómo hacerlo según su criterio, y de ahí en adelante, a partir de ese momento, procurar responderle a la sociedad con lo que nosotros sabemos, que es con hacer las cosas bien. Creo que una de las cosas en las que hay que basarse suficiente y hacer énfasis es en la posibilidad de que tengamos el acceso a la información que nos permita cumplir con estos deberes, y en la necesidad de racionalizar, como bien decía don Román ahora, las normas a lo que la ley busca, que es la prevención, y que es una prevención razonable, que no es la aplicación de la ley por la ley. Quiero darle muchísimas gracias a los panelistas de esta noche por sus participaciones, a todos los panelistas que participaron en la jornada.
quiero darle las gracias a ustedes por estar con nosotros, tanto aquí como a la distancia, como decía antes. Y bueno, esperemos que esto sea un abreboca para todas las discusiones que vienen a partir de este momento. Vamos a procurar a nivel de ICODEN empezar a realizar algunas tertulias sobre temas puntuales con el propósito de que discutamos entre nosotros y eventualmente hagamos propuestas que permitan mejorar esto que tenemos. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.